Muy bien, muy buenas tengan todos ustedes. En esta oportunidad voy a exponer aprendiendo a sistematizar la experiencia. Me presento, mi nombre es Luis Adrián Delgado Rodríguez, soy estudiante de la especialidad de comunicación de la Escuela Superior Pública Pedagógica de Arequipa. El tema de la sistematización, vamos a empezar con esta primera pregunta. ¿Qué es sistematización? Nos dice que la sistematización en forma de conocimientos o como parte o también como forma parte de una investigación, tiende más que todo a interpretar, ¿no?, la realidad social en la que vivimos nosotros. Ya sea también va a establecer una relación que va a estar vinculada tanto con la investigación. Para esto también hay quienes lo consideran como una estado también está ligada para la práctica de la educación, ¿no? En nuestro caso, como docentes nosotros tenemos que aplicar esta sistematización para poder reflexionar y también tomar algunos alcances, ¿no?, de cómo podemos reconocer la metodología, tanto como la reflexión sobre todo. Más que todo la sistematización nos interesa en el proceso como el producto, ¿no? También nos dice que el proceso también va a estar vinculado con componentes, ¿no? Uno de ellos es el pedagógico, también que nos formamos para sistematizar y sistematizando también nos formamos. Otra pregunta también muy, muy útil en este trabajo, perdón. ¿Cuáles son los elementos más comunes en estas definiciones? Aquí, sobre todo, los elementos que hacen referencia se trata de un proceso, ¿no?, de reflexión crítica, como ya les dije. Acá lo que nosotros queremos tratar de ver es el proceso, cómo se trabaja esa reflexión crítica con nuestros estudiantes. Sobre todo, la sistematización va a tener también el propósito de provocar acerca cómo va a ir avanzando, ¿no?, los procesos de aprendizajes, lo que nosotros queremos llegar con ese propósito. También la reflexión crítica nos aplica un proceso, ¿no?, que tiene como acento muy fuerte de mirar críticamente el proceso vivido una experiencia concreta de desarrollo. También la reflexión también se va a basar en las ideas de organizar y ordenar, sobre todo para poder, para poder tener un proceso metodológico, ¿no? Donde se va a basar en poner en orden o dar también una organización conjunta de elementos dentro de ello, ¿no? Luego tenemos estas definiciones, Preval y Fedamérica. También es un proceso participativo realizado fundamentalmente por los actores de la experiencia, en este caso los estudiantes, que está siendo sistematizada. En este caso nosotros vamos a sistematizar con este proceso lo que queremos alcanzar, ¿no? Ya sea con la reflexión o con el propósito que nosotros queremos llegar a esto. La sistematización más que todo está orientada para generar conocimientos derivados de la práctica de desarrollo realizada. Otro punto también muy importante, lo que nos dice la sistematización, es acerca de las experiencias vividas dentro del aula. Cómo esto se va a erradicar mediante un proceso, ¿no?, íntimamente relacionado con el seguimiento, el monitoreo también, y también con la evaluación de proyectos que nosotros vamos a aplicar en nuestra sesión de aprendizaje. Otra pregunta también muy importante que es para nosotros sistematización, para los proyectos pilotos de su cuenca entre ellos estos autores como Hulse, Jones y Caño Quebrado. Para ellos la sistematización es un proceso de reflexión e interpretación crítica, más que todo dentro de lo que va a estar ubicado dentro de la experiencia, ¿no? O también la práctica social. En nuestro caso va a ser la sesión de aprendizaje o experiencia vivida entre las aulas. Y también va a estar acompañado, ¿no?, dentro de ello con la investigación. También otra pregunta que nos cuestionamos aquí es, ¿para qué sistematizamos nuestras experiencias de desarrollo? Sobre todo, nosotros vamos a sistematizar para facilitar los procesos de desarrollo que van a involucrar dentro de ellos los procesos de aprendizaje. También nos va a permitir eh, el registro de ordenamientos, las experiencias para tener un mejor orden, en este caso. También va a permitir el proceso permanente acumulativo de la constitución y construcción de conocimiento, ¿no? Cómo nosotros vamos a ir fortaleciendo dentro de ello con nuestras experiencias, ¿no? Y con la reflexión también que va a estar dado por ello. Con nuestra pregunta de aquí, ¿qué es lo que sistematizamos? Para ello nos cuestionamos estas tres preguntas. Para responder, perdón,
La primera pregunta, digamos, tiene claro cuáles son los objetivos, ¿no? Para lograr pretender o lograr este proyecto. Cuáles son los procesos que se va a llevar a cabo también y qué aspectos se deben priorizar. Sobre todo, qué queremos lograr con esto, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestro objetivo para poder lograr eh, dentro de ello con la sistematización, lo que nosotros queremos llegar, ¿no? Dentro de ello, ¿qué es el eje de sistematización? Perdón. Esto permite definir el proceso de regulación también. Sabemos que en el ángulo haremos una reconstrucción dentro de ello, ¿no? Como nosotros vamos a sistematizar, dentro de ello vamos a tener bajo, bajo nuestra sistematización un objetivo general, ¿no? Dentro de ello también sus variantes y para que nosotros vamos a tomar estas siguientes características. Como punto común de referencia también está alrededor de cuál giran las pautas de reconstrucción histórica. También articular los diversos elementos que intervienen en un proceso de sistematización. ¿Cómo vamos a sistematizar esto? Dentro de ello nos vamos a surgir dentro de esta sistematización las siguientes interrogantes. ¿Qué metodología utilizar? ¿Qué pasos dar? ¿Cuáles técnicas utilizar, etcétera? ¿Y cómo plantear los exponentes teóricos de la sistematización? Teniendo en cuenta estas preguntas, ¿no? O criterios, nosotros vamos a tomar una secuencia global dentro de ellos, y también las herramientas que nos va a brindar al terminar o finalizar con esta sistematización. Generalmente que van a ser infinitas, ¿no? Demasiadas interrogantes, especulaciones acerca de ello. Por eso se dice que está acompañado con la investigación. Según también lo que nos menciona Lavin Herrera, también debemos usar siempre una sistematización, ya sea por su intención, reflexión, diálogo y la participación. Y sobre todo la transformación, ¿no? Nosotros lo que queremos trabajar en ello. ¿Quiénes deben realizar la sistematización? Para esta pregunta también, los actores más que todos que están involucrados dentro de ello, se va a realizar una iniciativa, ¿no? La sistematización. Pero como algo habitual, ¿por qué existe la creencia de que hay que hacerlo de esta manera, ¿no? Puede también desarrollarse de una manera más conveniente, como el docente pueda trabajar en ello, ¿no? Dependiendo de cómo va a ser el procedimiento, se debe tomar algunas rutinas, algún cronograma para poder desarrollar este proyecto o programa. Muy bien, también, ¿qué son las lecciones aprendidas? Esto es un interrogante muy importante, ¿no? Entre ellos, las lecciones aprendidas, sobre todo, nos referimos a la circunstancia o también a, a lo que es específico, ¿no? Sino un tipo, categoría de situaciones. Dentro de las lecciones aprendidas también están las lecciones derivadas, ¿no? También las que se van a investigar. Dentro de ellas van a depender mucho de la experiencia. También se va a tomar en cuenta para mejorar las prácticas pedagógicas, lo que nosotros aplicamos dentro de ello con nuestra sesión de aprendizaje, y para lo que esto va a facilitar también a los que están involucrados, ¿no? En este caso, los estudiantes, como una buena organización, una buena organización, una buena reflexión y también poder satisfacer a nuestros beneficiarios. Eh, También tenemos que extraer las lecciones aprendidas como parte de ello, algunas características, el proceso de reflexión sobre la experiencia, que es muy importante, cómo se va a tomar en cuenta lo que nosotros hemos aplicado con los estudiantes, dentro de ello, qué metodología hemos utilizado, qué estrategia, qué actividades y todo ello. También extraer una afirmación general sobre el efecto probable de determinados procesos o prácticas acerca de cómo nosotros hemos ido trabajando con nuestras metodologías, dentro de cuál también se va a aplicar en cada competencia en la cual nosotros trabajemos, ¿no? También que va a ir de la mano con los procesos didácticos o las prácticas pedagógicas. Eh, También es aplicable a un número amplio de experiencias desarrolladas, ¿no? También se va a utilizar esto, cuantas más experiencias realicemos o apliquemos, también se va a compartir diferentes características. Claro que van a ser comunes, en todo caso, con un mensaje más positivo, ¿no? Perdón. Eh, ¿Cuáles son las etapas o momentos de la sistematización?
Para ello también, de acuerdo con la Unión Mundial para la Naturaleza, ¿no? Existen 3 etapas. En este caso, como punto de partida, nosotros vamos a comenzar, iniciar o dar inicio a la experiencia. También los cambios propuestos por la experiencia, la manera como se lograrán estos cambios. Otra segunda etapa también es dónde estamos con este interrogante. Las actividades realizadas también se va a dar por este caso, las condiciones en que se van a llevar a cabo las actividades, considerar también las condiciones, los principales problemas o limitaciones que enfrentan, ¿no? Sobre las actividades, nosotros lo que a veces un poco nos apartan, ¿no? De ello. Anotar también las lecciones más importantes que se van a derivar dentro de la experiencia. Otra etapa también importante es las lecciones aprendidas, dentro de ello la reflexión, la coherencia entre actividades relacionadas que tengan una buena organización, también las contradicciones encontradas entre actividades, también va a corresponder también a las condiciones iniciales del lugar y las acciones realizadas también en este caso, también si fueron pertinentes y eficaces con los objetivos y métodos que nosotros hemos aplicado dentro de nuestra sesión. Adicionalmente también recomienda la Unión, la UICN, que se incorporen otra etapa más, como un cuarto componente. Dentro de ello va a surgir dentro de una interrogante, ¿no? ¿Cómo se va a seguir este procedimiento? Se puede realizar mediante una matriz, como lo vemos aquí, una matriz de resumen de la experiencia, que va a tener como temas o aspectos, ¿no? Para poder sistematizar nuestra experiencia. Dentro de ello podemos tomar en cuenta el concepto, el enfoque de la experiencia, el contexto también está involucrado en ello, el propósito, los métodos o estrategias que nosotros vamos a realizar dentro de esta sistematización, los modos o recursos también es otro aspecto muy importante y las actividades. Y para ello, ¿no? En cada momento, ¿no? Cómo se va a tomar en cuenta, ¿no? Desde el punto de partida hasta cómo lo vamos a seguir trabajando, esta matriz. Luego tenemos como segunda parte modelo general de sistematización de experiencias. En términos generales, esto más que todo van a resaltar algunos aspectos, como lo vemos aquí. Los que ponen el acento en la reconstrucción ordenada de la experiencia, es un como primer punto. Los que acentúan su carácter de proceso productor de conocimientos. Los que ponen el énfasis en conceptuar la práctica, también para darle un poco más de coherencia y cohesión, ¿no? A todos sus elementos. Los que resaltan los procesos participativos. El modelo de la UICN también se caracteriza por colocar un acento de reconstrucción ordenado, que tenga una buena organización más que todo dentro de la experiencia, ¿no? Y sobre todo dar coherencia a todos los elementos de nuestros participantes, de nuestros estudiantes en este caso. También entender la sistematización, tenemos que manejar correctamente la sistematización para poder analizarlo a profundidad y también saber, ¿no? Lo que estamos nosotros haciendo, realizando en este caso. También considerar la responsabilidad principal de los productos como, 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 cómo se va a derivar esta sistematización, también debe ser fundamental del colectivo como interés de su propia práctica. Algunos elementos también que componen el modelo de la UISN son los siguientes. El contexto vivido de la experiencia, el marco conceptual del que partimos, el propósito de la experiencia vivida, los objetivos y metas que nos propusimos, actores involucrados en la experiencia, metodología utilizada, actividades planteadas y desarrolladas, tiempo imprevisto y tiempo también utilizado, resultados obtenidos, mecanismos de monitoreo y evaluación, también son otros aspectos o elementos muy importantes dentro de nuestro modelo. Y como 2.1 también vemos el contexto de la experiencia vivida. Para ello debemos tener una buena información acerca del contexto de nuestros estudiantes, ya sea local, comunitario, ¿no? Dentro de ello el barrio, también tener un buen conocimiento acerca de su contexto, cómo es la vida de los estudiantes según su ciudad, país o mundo, si es tal vez estudiantes que hayan estudiado en otros países, tengan diferentes costumbres
Dentro de ello nosotros tenemos que conocer ese contexto, ampliar, ¿no? Más que todo nuestra información. Eh, Digamos, revisar la historia de la experiencia, claro, tener un poco, bueno, más que todo conocimiento, ¿no? De la experiencia sobre qué se va a trabajar, tal vez si hablamos de nuestras costumbres, tradiciones de nuestro país o localidad, tener un claro conocimiento sobre ello, saber el problema, ¿no? El problema, cuál es la problemática de nuestra experiencia y a qué nosotros queremos lograr, ¿no? Cuál va a ser nuestro propósito para poder cambiar ese problema. Y el diagnóstico tal vez en este caso, a lo que nos enfrentemos, más que todo, qué queremos nosotros mejorar dentro de ello a nuestros estudiantes, tener claro esos tres aspectos dentro de la experiencia vivida. También, además, la sistematización está diseñada para la siguiente manera, ¿no? Como el proyecto en sí, los problemas de las estrategias, las intervenciones o también el camino institucional a largo plazo. Ser capaz también de generalizar sobre su alcance, limitaciones, experiencias personal viviendo de una intervención también es muy importante. El propósito de la experiencia vivida también se puede dar en las siguientes interrogantes: ¿por qué, para quiénes y dónde, para quiénes vamos a intervenir o actuar esa realidad social o socioambiental? Y sobre todo, ¿no? Nosotros, ¿qué es lo que queremos lograr? ¿Cuál va a ser nuestro propósito según la experiencia vivida? Y sobre todo debe tener que ver con el proceso de descripción de la intervención. Hay 7 elementos muy importantes que debemos de conocer para poder mm, tener un poco más, ¿no? de contexto acerca del proceso de la intervención. Dentro de ellos, las actividades que van a construir el proceso, la secuencia en el tiempo de esas actividades, el papel también que va a jugar, ¿no? Cada uno de los principales actores o de los estudiantes, el método o los métodos o estrategias que se va a emplear dentro de las actividades, los medios o recursos, ya sea las personas, los humanos, materiales o financieros, económicos, claro, en este caso, empleados para poder desarrollar las actividades. También los factores del contexto que van a facilitar el proceso, los factores también que van a tener dentro del contexto que van a dificultar el proceso, tenemos que tener claro en ello y también conocer, ¿no? Un poco para que no nos, para tener una mejor visión en este trabajo. ¿Y cuáles van a ser los objetivos y metas que nos vamos a proponer? Dentro de ello vamos a referirnos a lo que propusimos, ¿no? Lograr que la experiencia que se analice, que se reflexione. También otros objetivos muy claros que tendrán metas que nos permitan cuantificar y calificar, ¿no? El propósito general que brindan el seguimiento más eficiente. A su vez también va a considerar algunos elementos que también va a tener el mismo propósito, de poder rescatar si alguno de los elementos y metas se va a contemplar en los mismos. Actores involucrados en la experiencia. Dentro de ellos, ¿no? Los actores, en nuestro caso, van a ser nuestros estudiantes. Lo que más que todo se va a poder ejecutar en este proceso a los organismos ejecutores y población beneficiaria. Como ello también se va a llevar a acerca, según estos interrogantes, quiénes son los actores relevantes, cuáles son sus percepciones y perspectivas, también cómo construyen en los consensos. Dentro de estas preguntas también nosotros vamos a conocer un poco más cuáles van a ser o cuál va a ser nuestro propósito, ¿no? En esta experiencia. Eh, para la sistematización es un diálogo con diferentes actores. Dentro de ellas también nos hacemos este interrogante: ¿quiénes deben sistematizar? Y ¿no? Nosotros tenemos que tener en cuenta que a los que vamos a sistematizar siempre se encuentren involucrados en nuestra práctica. En nuestro caso, siempre trabajar con estudiantes que están a nuestras manos y dentro de ellos nosotros vamos a poder analizarlos. También la UISN también presenta dos razones para ello, ¿no? Son quienes mejor conocen las acciones o procesos que se van a llevar a cabo. Esta también es una gran ventaja para poder nosotros tener un buen resultado sobre ello. Y también
estar con las mismas personas que participan en la ejecución de las conclusiones. Dentro de ello, ¿no? Las lecciones aprendidas, ¿no? Que se van a derivar de la sistematización realizada. Más que todo acá se debe aplicar a los estudiantes que nosotros veamos convenientes, ¿no? Dentro de ellos apliquemos nuestros procesos didácticos de principio a fin. Muy bien. Vamos con la metodología utilizada. ¿Qué metodología se va a utilizar para esta sesión o para esta sistematización? Tal como plantea la UISN, se recomienda más que todo analizar un camino o la vía que se va a considerar más pertinente, ¿no? Más sencillo para lograr nuestro propósito y también nuestros objetivos y metas, es lo que nosotros queremos llegar, ¿no? A cabo. Según, según nuestras definiciones, metodologías, el- tal vez conclusiones, logros aprendidos, y todo ello nos va a llevar a, a un mejor planteamiento, ¿no? Al propósito que nosotros queremos lograr. También actividades planteadas y desarrolladas. Aquí nos define como son todas aquellas acciones que van a especificar y también van a ser definidas y van a estar orientadas, ¿no? Bajo un procedimiento metodológico. Claro, acá lo que nosotros queremos lograr con esta metodología o las actividades que nosotros vamos a plantear es que se llegue al propósito, ¿no? Que tengamos esa meta, ese logro de lo que nosotros queremos lograr, ya sea con las actividades, estrategias, programas, proyectos y todo ello. Más que todo acá las actividades que se va a plantear dentro de ellos van a ser para la ejecución, ¿no? De nuestros estudiantes. Y también tener siempre en claro, ¿no? Con esta pregunta, ¿con qué lo hizo? ¿Qué instrumento hemos utilizado? ¿Qué información hemos indagado? ¿De dónde hemos sacado esa estrategia? ¿De dónde hemos realizado esa actividad? Y todo ello nosotros nos va a servir, ¿no? Para poder alcanzar nuestra meta o propósito. Tiempo previsto y tiempo utilizado. Para poder trabajar este análisis de temporalidad o tiempo, el tiempo también es muy importante. Dentro de ello se recomienda tomar en consideración algunos aspectos. Dentro de ello, construir una cronología de los eventos. Claro, tener una matriz o un horario, ¿no? Como lo dice aquí, un cronograma, donde nosotros vamos a desarrollar nuestras actividades. También buscar los elementos en que van a suceder cambios inesperados. Claro, tener un plan B, como se dice. Si algo tal vez no nos aguarda o no nos espera, tal vez tener un plan B para poder estar un poco más precavidos, ¿no? Y tener una buena planificación en ello. También observar otros factores que van a operar este cambio. Más que todo tener un orden, tener que lo que vamos a aplicar tenga todo sentido, ¿no? Ya sea desde la metodología, los cambios, las estrategias, las actividades que nosotros vamos a realizar. También nombrar o tipificar cada subperiodo en base a los elementos o variables que destacan. También es otro elemento que se va a poder trabajar en esta parte, ¿no? Que es el tiempo. Em, Resultados obtenidos en la experiencia. Dentro de los resultados que nosotros vamos a obtener, ya sea en nuestro producto, proyecto, programa, vamos a tomar como referencia sobre todo la sistematización, cómo nosotros lo hemos trabajado, si ha tenido una buena organización, si se ha realizado o se ha aplicado bien el producto, vamos nosotros a evidenciar, ¿no? De cómo se va a desprender la experiencia vivida. Por tanto, se debe considerar mejor manejar, ¿no? Y mejorar también, mejorar qué es lo que estamos fallando, qué es lo que estamos aplicando tal vez un poco mal, es lo que nos va a dar como resultado esta sistematización y también es lo que nosotros queremos, ¿no? Para poder a futuro tener una mejor planificación en nuestras sesiones de aprendizaje o tener también mejores resultados a nuestros productos, los estudiantes más que todo ellos quieren lograr, ¿no? Con su propósito dentro de la sesión. Y para ello hay que tener claro los siguientes indicadores, como el primer punto, la claridad, que también puede ser comprendido fácilmente como diversos sectores o diferentes niveles públicos, políticos y técnicos, y también pedagógicos, ¿no? En nuestro caso. Tener más que todo claridad. Luego, la solidez científica, que está basada más que todo por la investigación.
o el marco teórico, ¿no? O los objetivos, ¿no? El objetivo general, cuáles son sus objetivos específicos, tener claro ello y nosotros vamos a poder llegar a una mejor aclaración. También la aplicabilidad, entre ellos se pueden utilizar eh, em, tantas actividades, estrategias que nos pueda facilitar el trabajo, ¿no? La flexibilidad, dentro de ello también la flexibilidad es muy importante, también se puede ajustar ante cambios y contexto en diversos espacios, ya sea al nivel de cada país o región, ¿no? Tener la experiencia, conocer el contexto, a ello se refiere, si tenemos esa facilidad de poder conocer el nivel, ¿no? El nivel de región, la localidad del estudiante. Y por último, por penúltimo, diapositiva, los mecanismos de monitoreo y evaluación también deben ser considerados dentro de este método o esta sistematización para finalizar más que todo con el seguimiento de la evaluación, sino un proceso de aprendizaje, ¿no? Acá lo define como que no debe ser solo como un monitoreo, como algo que debe seguir, sino como un proceso que se va a trabajar cada vez que nosotros vamos a aplicar esta sistematización. Sobre todo hay que tener en cuenta que todos los elementos, todas las metodologías, todas las estrategias que se van a aplicar van a ser de un aspecto o de un aporte positivo, ¿no? Por eso decía que esta sistematización va de la mano con la investigación, porque nosotros también así podemos trabajar en los problemas que tanto nosotros como nuestros estudiantes tienen, ¿no? Y por ello no se le considera como un seguimiento, más que todo como un proceso de aprendizaje o un monitoreo del proyecto, tener en cuenta eso. Y finalmente, la experiencia de los procesos de sistematización realizadas en material ambiente. En material ambiente también hay que desarrollar estos elementos del monitoreo en el proceso de aprendizaje. Hay que tener claro esto, el tiempo y recursos, la calificación institucional, aprender a monitorear, tener un nuevo contexto institucional y organizacional y también necesidades de herramientas afinadas para el monitoreo. Bueno, esto sería todo por mi parte. Espero que les haya servido y muchas gracias y hasta luego.